Presenta este espacio. Fundación Telefónica Movistar. Actualiza tu currículum con sus nuevos cursos virtuales gratuitos. Y Lenovo. Para cada necesidad. Elegí lo mejor en tecnología con Lenovo. 2022 ha sido un año de grandes avances para la inteligencia artificial. Lo más destacado venía siendo las herramientas para crear arte digital con inteligencia artificial, hasta que hace pocas semanas se abrió al público el chat GPT. Es un desarrollo de la empresa OpenAI que se creó en 2015 con la intención de promover una inteligencia artificial amigable para beneficiar a la humanidad, según dice, y que tuvo al multimillonario Elon Musk como uno de sus fundadores, aunque ahora ya no integra esta compañía. ¿Qué es el chat GPT? Bueno, es una herramienta de inteligencia artificial con la que uno puede interactuar, hacer preguntas, pedirle que explique cosas, hasta que escriba discursos, todo con un nivel de lenguaje sumamente avanzado que sorprendió a muchos especialistas incluso. Acá en la tertulia el lunes pasado, Miguel Bressner y Pablo Carrasco comentaron sus distintas experiencias usando esta tecnología. No sé si se habló acá sobre una nueva herramienta de inteligencia artificial. Está disponible el chat GPT. Sí, bueno, ha habido referencias, pero dale. Me puse a jugar con ella y realmente quedé impactado. Asombroso. Y me dejó pensando todo lo que va a haber que ver en el tema educativo. A ver, explícalo un poquito mejor. Es una herramienta donde hay una cantidad de inversores muy grandes que es de inteligencia artificial sobre lenguaje natural. Entonces le hice una pregunta: ¿qué es el plan Ceibal? Y me contestó de una manera que daba pero impecable, como para presentar un paper, digamos, ¿no? O sea, de una página, media página, impresionante. Y me puse a buscar sobre otros temas y simplemente el avance de la capacidad de construir información, ya no como Google, que uno busca y después tiene que elegir, sino que se la dan cerrada, se la redactada en un inglés o español perfecto. Y me dejó impresionado y me parece que nos va a replantear en muchas cosas sobre el aprendizaje y sobre las herramientas para medir qué aprendimos, qué no, qué sabemos hacer, qué no, porque, o sea, se te hace difícil sobre algún tema no pedir primero que te lo escriba el chat GPT y después vos lo corregís. Mirá, Miguel, a mi hijo aplicó a la universidad, una universidad en Madrid, para que va a estudiar inteligencia artificial, y le pidió que le redactara la carta para presentar a la universidad, y la carta es una maravilla. ¿Se lo pidió a esta herramienta? A esta herramienta y la presentó así. Ya hay cantidad de gente que está haciendo entregas de trabajos en base a eso, y claramente, qué maravilla, se acabaron los deberes de la escuela, ¿no? No, por eso. Se acabaron los deberes. Vamos a conocer ahora un poco más este chat GPT, qué es lo novedoso, qué posibilidades presenta a futuro. Para eso nos acompaña aquí en estudios la economista Camila Palomeque, que es experta en procesamiento de lenguaje natural, máster en Data Science. Camila, ¿qué tal? Bienvenida, un gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. Encantada de estar acá, no sé, para charlar un poco más de esto. ¿Vos también venís jugando últimamente los últimos días con el chat? Y sí, era... sí, era un poco lo que... Para ver qué tal. Es importante primero capaz diferenciar GPT, este chat GPT, de otros chatbots que existen hoy en día, ¿no? Y que tienen respuestas automáticas programadas. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados, ¿no?, a ingresar en determinadas páginas de distintas empresas donde tenemos que hacer preguntas de esas rutinarias que le deben llegar 20.000 y que se repiten, y ahí nos contesta un chatbot que está programado, ¿verdad? ¿Qué diferencia tiene esto? Bueno, en realidad, desde sí parten de premisas distintas. O sea, el chatbot lo que hace, te quiere resolver un cierto problema que, como vos decías, es rutinario. O sea, en realidad tenemos ciertas consultas de las que sabemos la solución, y lo que hacemos es justamente programarlo con los pasos. O sea, originalmente los primeros chatbots eran un sistema de ifs, o sea, de reglas, pasa esto, entonces hace esto. Bien como lo que era un programa de computación, pero hablado. O sea, vos al usuario lo final que venía era, haceme una pregunta y yo te digo la respuesta, dónde está la respuesta. Los chatbots han pasado a evolucionar un poco, entonces ya hace un tiempo que tienen inteligencia artificial para quizás justamente integrar esto de lo que hablábamos, del procesamiento del lenguaje natural,
para definir ciertas intenciones del usuario, por ejemplo, y darle respuestas un poco más, que tengan esa capacidad un poco más genérica, ¿no? Simplemente entrar en las 5 preguntas que tengo que resolver en mi negocio y bueno, te doy la respuesta. Entonces, desde ese lado ya viene avanzando. Ahora, ChatGPT lo que hace, que era lo que mencionaba un poco Bretjan, era básicamente es un chat, una inteligencia artificial conversacional. O sea, vos, la idea es que podés tener una conversación. No está solo para eso, atención de usuario, resolución de problemas. Te habla de tópicos, te pones a jugar y bueno, eso, habla de lo que sea dentro de todo. O sea, tenemos que tener obviamente algunas salvedades, pero está pensado como, bueno, eso, para interactuar y conversar, o sea. Yo veía así, puede dar respuestas concretas, pero también como respuestas extensas y argumentadas, ¿no? A ver, les voy a leer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me puse a preguntarle? Voy a una. Veía en algún momento que señalaba, bueno, que está capacitado para escribir discursos, ¿no? Entonces, a propósito de eso, le preguntaba, bueno, si quiero ser política, ¿cómo puedo ganar votos, no? Y me decía, ganar votos en una elección puede depender de muchos factores y puede variar según el contexto en el que se lleve a cabo la elección. Algunas cosas que pueden ayudar a ganar votos en una elección incluyen: 1. Tener una plataforma clara y coherente. Es importante tener una visión clara de lo que se quiere lograr y cómo se plantea lograrlo. 2. Comunicarse de manera afectiva. Es importante saber cómo llegar a los votantes y transmitir de manera clara y concisa los mensajes que se quiere transmitir. Conocer las necesidades. 3. Conocer las necesidades y preocupaciones de los votantes. Es importante entender las necesidades y preocupaciones de los votantes y demostrar que se está trabajando para abordar estas cuestiones. 4. Tener un equipo sólido y comprometido. Un equipo fuerte y comprometido puede ser clave para el éxito de cualquier elección. 5. Hacer campaña activamente. Es importante hacer campaña de manera activa y estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar votos. O sea, ahí me daba una respuesta fundada. Después le seguía preguntando, bueno, ¿y quién un discurso político para defender el crecimiento económico? El crecimiento económico es un tema importante y es comprensible que quieras hacer un discurso político sobre él. Aquí hay algunos puntos que podrías considerar incluir en tu discurso para defender el crecimiento económico. Es importante para el bienestar de las personas y de las comunidades, bla, 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 y seguía profundizando, ¿no? Pero, o sea, a ver, para entender la singularidad que tiene, ¿qué destacarías? ¿El grado de avance, el tipo de comprensión que hace del lenguaje natural, mucho más que cualquier otra herramienta hasta ahora desarrollada? ¿Por qué es que ha llamado tanto la atención? Bueno, creo que en realidad ha llamado más la atención por su grado de usabilidad. Ah, bien. Más para atrás, eso de que en realidad vos podés hasta conectarte desde el celular, o sea, ni siquiera necesitas una computadora, te logueas con tu Gmail, o sea, ni tampoco tenés que tener un usuario en OpenAI, tiene hasta el conectar con Gmail, y ahí ya empezás a dialogar. Entonces, en realidad, básicamente es, digo, capaz que tenés 2 pasos más, pero está igual que Google, o sea, en el motor de búsqueda, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no es un motor de búsqueda, pero eso, ya podés entrar a conversar. Ustedes se pusieron a hacer pruebas en nada. Y en realidad lo que tiene es también, o sea, esta parte de, bueno, escribe en inglés, te escribe en español, y también una particularidad muy grande es que escribe en lenguajes de programación. O sea, te acerca un poco lo de esto de poder pedirle cosas que te haga código. O sea, vos le podés pedir, no sé, necesito un programa para hacer tal cosa en tal lenguaje, y a priori te lo devuelve, lo podés testear. O sea, es algo que fácilmente lo podés testear a ver si efectivamente está haciendo lo que está haciendo. ¿Tiemblan los programadores también entonces? No, tanto no, porque, o sea, siempre te va a ayudar, pero necesitas entenderlo. O sea, hay algo muy importante que tenemos que entender de esto, que incluso es uno de los disclaimers que hacen ellos en su página, es que, bueno, estos modelos están entrenados, o sea, cómo funcionan estadísticamente es, reconocen patrones, o sea, están entrenados con mucho texto, o sea, pensando, digo, no sé, ayer hablando y me decían, es como la Wikipedia es una de sus fuentes, o sea, toda la Wikipedia en todos los idiomas es una de sus fuentes, o sea, en sí, ahí está. Pensalo, no sé, a la potencia de... Claro, profundicemos en eso, ahí está. ¿Cómo funciona la tecnología como tal? Primero, ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural? Bueno, el procesamiento del lenguaje natural es un área que viene de hace mucho tiempo, que en realidad lo que busca es conectar... el lenguaje natural, lo que hablamos es el lenguaje que nosotros hablamos, o sea, es el idioma que nosotros hablamos los humanos. Y en realidad es conectar que las computadoras entiendan eso y se puedan comunicar contigo en el mismo lenguaje, o sea, hablen ese lenguaje. Por atrás, o sea, todo esto empezó como modelos matemáticos para el lenguaje, o sea, primero eran vectores, a partir de la inteligencia artificial son
representaciones, o sea, se meten en las redes y hacen como representaciones matemáticas atrás mucho más complejas, pero básicamente es eso, o sea, es que vos puedas hablar con la computadora y la computadora te hable en el mismo idioma, y atrás tenés una representación que, bueno, la estudian los que trabajamos de esto, pero en realidad va por ese lado. Pero cada vez, entonces, eso lleva mayor grado de avance, claramente. Sí. Y esto es un aspecto clave en este chat. Sí, sin duda. O sea, lo que hace esto es en realidad, si te parece, vamos un poco por la estructura de cómo se entrena. Perfecto. Tiene 3 pasos de entrenamiento. A ver. Entonces, la primera parte, o sea, ya teníamos a GPT-3 como modelo de inteligencia artificial que trabajaba en un montón de cosas. Incluso está atrás de modelos, por ejemplo, de generación de imagen. O sea, era como un modelo de inteligencia artificial entrenado con un montón de cosas. Esto, aparte de eso, se empieza a entrenar para utilizar, o sea, ese modelo en justamente ser conversacional. O sea, poder mantener conversaciones fluidas y darte respuestas y ver como las intenciones de lo que vos estás hablando. Para eso, la primera parte es, en realidad, un aprendizaje supervisado, es lo que nosotros decimos, que es con etiquetas. Reclutaron gente que simplemente vos ponías, ¿viste?, lo que consultas, en base a las consultas que ya habían tenido de GPT, un montón de consultas, reclutaron gente que las respondía. O sea, humanos, atrás de eso, que las respondían y hacían nuevas consultas, y toda esa fase fue como entrenar, bueno, esto de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Después de eso, el segundo paso es, en realidad, la parte de, bueno, una vez que tenés el modelo ya funcionando, o sea, te da respuestas, o sea, vos le preguntás, te da respuestas, humanos se utilizaban para rankear las respuestas. Yo te digo, esta respuesta es mejor que esta, mejor que esta, mejor que esta. Entonces me daba 4, una persona venía y decía, estas me gustan más, las ordeno, listo. Y la última parte es la parte, bueno, más como novedosa, que usa la optimización de proximidad de política, se llama, que es una parte matemática de optimización, que lo que hace es, políticas se refiere a acciones, o sea, tenés un modelo de red neuronal para decir qué acción va a tomar el modelo. O sea, yo le doy un texto y qué acción va a tomar, o sea, qué texto me tiene que generar, qué palabras, una tras de la otra, entonces va viendo eso. Y a partir de eso, en realidad, va optimizando las palabras en base a, bueno, ¿cómo sabe el modelo ahora que el texto que genera está bien o está más correcto que los otros? Bueno, eso lo hace por lo que hizo en el paso 2. O sea, en el paso 2, cuando los humanos rankearon las respuestas, entonces ahí, a partir de eso, sabe, bueno, qué respuesta es mejor que otra. Porque no es como antes, por ejemplo, los primeros modelos de aprendizaje por refuerzo, en realidad, por ejemplo, que se llaman estas técnicas más grandes, eran para jugar ajedrez, jugar AlphaGo, jugar juegos, que es fácil, que sabemos que hay que ganar, o sea, hay un set de reglas y los puntos que ganamos. Claro. O, por ejemplo, también para robótica, o sea, para entrenar, que me ponga, o sea, un robot que me ponga algo, que haga una tarea, sabemos cuál es la tarea que quiere hacer. Esto era texto, entonces, ¿qué te voy a decir yo? ¿Qué texto está mejor escrito que otro? Había como que generar eso. Entonces, eso lo generan y en base a eso, entonces, utilizan como un modelo con 2 redes distintas neuronales que lo que hacen es eso, o sea, una genera el texto y otra optimiza en base a los resultados que le vienen dando de, bueno, qué respuestas son mejores que otras. Y bueno, todo ese procesamiento resulta en este chat GPT que es bastante cerradito. Pero volviendo a de dónde obtienen la información para hacer ese texto que después optimiza. Decías, Wikipedia, ¿no? Es una sola de las varias fuentes que consulta. ¿Qué otras? Bueno, en realidad ahí yo también estuve jugando porque me intrigaba mucho. Le pregunté al propio ChatGPT, bueno, ¿qué fuentes usás? La respuesta que te da es, utiliza varias fuentes que no están explícitas al público. Y incluso tampoco explicitan la cantidad de datos que se usan para entrenar. O sea, tampoco en gigas. O sea, hay varias, no sé, blogs de tecnología y todo que tienen una cierta, obviamente, hipótesis al respecto, digo, eso, el corpus de Wikipedia, el corpus de la web text, que son como, bueno, eso, sets de datos conocidos que tenemos, pero en realidad no sabemos exactamente sobre qué está entrenado. Bien, así que ahí tenemos una incógnita. Veía que se aclara que los datos llegan hasta 2021, o sea que tiene información hasta 2021. Si uno le pregunta de algo más reciente, no tiene idea. Exacto, porque en realidad, bueno, algo importante de esto, de cómo funciona, que es estadístico, que el entrenamiento lo que hace, lo que significa es que ChatGPT reconoce patrones. O sea, cuando vos estás generando texto, en realidad lo que haces es, bueno, eso, le ingestás muchos artículos científicos. Entonces sabe cómo es escribir un artículo científico, porque empieza a reconocer ciertos patrones, ciertos verbos
cómo es la estructura. O sea, nosotros a partir de un tiempo, escribiendo cierta cosa, nos volvemos mejores. O sea, los mails cuando entraste al trabajar no son lo mismo que los mails ahora que mandás. O sea, quizás antes los mirabas 10 veces antes de mandarlo y ahora, bueno, salen. Bueno, lo mismo pasa con estos modelos, o sea, aprenden de la experiencia. Entonces, obviamente, lo que nosotros creemos que es que él está entendiendo y sabe de todos los temas, en sí no es tan así. O sea, lo que hace es, obviamente, reconoce sobre lo que fue entrenado y contesta. Que algo muy interesante, por ejemplo, una prueba que hice, que ahí me pareció súper interesante, que había leído, era uno que pedía que le hiciera su bio, su mini bio, ¿viste? Sí. Para presentar, hacer una charla, no sé qué. Y decía que se la hacía y claro, que le inventaba, o sea, que estaba buena la bio, la leía, pero que decía que él había ido a Oxford. Y él no había ido a Oxford. En realidad, el modelo, viste, reconocía, decía, bueno, era una persona notable, no sé qué, venía dándole bombo, bárbaro. Hasta ahí, viste, los adjetivos son bastante subjetivos, pero cuando va a los datos fácticos, y bueno, se equivoca, porque en realidad no tiene la información específica sobre esa persona. Claro. Yo lo probé conmigo, ni siquiera me conoce. O sea. A mí me pasa lo mismo, Me pidió que hiciera aclaración de quién era, porque podía haber muchas Rominas Andriolis, y le dije, una periodista uruguaya, pero no la tiene clara. Claro, por eso. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado, que bueno, esos son como los disclaimers, es que siempre te dice que el chat GPT no da hechos. O sea, si bien te presenta una respuesta cerrada en la que puede tener datos y suenan muy creíbles, hay que tener cuidado porque no tenemos las fuentes atrás de eso. Y los hechos pueden estar mal, porque estos modelos tienen eso, o sea, son modelos en construcción y mismo ellos te dicen tratar de, por ejemplo, una de las premisas es no dar consejos médicos, mandarlos a consultar a un doctor, no dar consejos legales, mandarlos a consultar a un abogado. O sea, y te da no te da consejos, te da sugerencias, textos, pero no tomarlo al pie de la letra como, me lo dijo un profesional, porque justamente no está hecho para eso, o sea. Dentro de los juegos que hacíamos acá en la producción era eso, probar sus cuestiones más éticas y morales, a ver qué nos contestaba, ¿no? Entonces le quisimos preguntar, a ver, ¿cómo consigo droga? A ver si nos contestaba efectivamente. Y dice, no es apropiado ni ético promover o facilitar el uso de drogas ilegales. Además, el uso de drogas ilegales puede tener consecuencias graves para la salud y el bienestar de las personas y puede contribuir a problemas sociales y económicos. Por estas razones, no puedo proporcionar información sobre cómo obtener drogas ilegales. Si tienes problemas con el uso de drogas o conoces a alguien que lo hace, te recomendamos buscar ayuda profesional y apoyo. Hay servicios de ayuda y tratamientos disponibles para las personas que luchan contra la adicción a las drogas y pueden ser gran ayuda para lograr la recuperación y la abstinencia. Si necesitas ayuda o conoces a alguien que lo necesite, no dudes en buscar apoyo y ayuda profesional. Sí. O sea, sin duda. Bueno, lo mismo si uno le preguntara, ¿no? De otro tipo de cosas similares, seguramente la respuesta va en esa línea, ¿no? Claro, sin duda. O sea, como lo liberan al público, o sea, se supone que lo que tiene el chat GPT, pensando en esto, una inteligencia artificial conversacional, es, bueno, tener una cierta guía de lo que puede y no puede hacer. Que no significa ni que tenga una ética atrás, ni que tenga sentimientos, ni que pueda procesar lo que está bien o lo que está mal. Eso son todo cosas que son dadas, o sea, hay ciertas, esos códigos de ética fueron diseñados en realidad y fue una conversación que se tuvo que dar a partir de estos modelos por profesionales. Y bueno, hablaban de eso, por ejemplo, también de no usar lenguajes amenazantes, no escribir cosas abusivas, tratar de no escribir cosas discriminatorias. Ahí dicen que eventualmente pueden fallar, o sea, en la propia página. Sí. Entonces, por esos lados, sí, la idea es como que pueda tener ese freno de si vos le preguntas algo no adecuado, que te diga, no, esto no corresponde. Estaba mirando, le preguntamos si tiene algún tipo de sesgo. Como un modelo de lenguaje entrenado, no tengo opiniones ni sesgos personales. Mi objetivo es proporcionar información precisa y objetiva para ayudar a responder preguntas y proporcionar información sobre una amplia variedad de temas. Mi respuesta a cualquier pregunta estará basada en la información disponible y en los principios científicos y matemáticos que se utilizan para entrenar a los modelos de lenguaje como yo. Mi intención es ser lo más útil y preciso posible en mis respuestas y no tengo ningún interés personal en promover un punto de vista en particular. Claro, sin duda se plantea eso como alguien imparcial, o sea, siempre venimos del lado de los datos, entonces lo que hacemos es decir, yo no introduzco ningún sesgo, es sobre lo que está entrenado, entonces son los datos y es imparcial. Ahí hay que tener un poco de cuidado, o sea, en realidad ahí surgen como cuestiones éticas del tema de que sí hay, o sea, y encima de esto es que no sabemos exactamente con qué está entrenado, sí hay cuestiones de si hay sesgos en los datos, o sea, los modelos reproducen los sesgos que nosotros tenemos en los datos.
Entonces, por ejemplo, hace un tiempo los modelos de reconocimiento de imagen funcionaban peor para reconocer mujeres y más mujeres negras, porque había menos representatividad en los datos. En estos modelos de texto, por ejemplo, obviamente fue curado el tema de no tener cosas discriminatorias, cosas efectivamente políticas, religiosas, o sea, tratar de ser lo más neutral posible. Pero, por ejemplo, podemos tener que presentan una visión occidental, o no sé, porque probablemente los textos que usaron tienen que ver con, bueno, OpenAI es una iniciativa de grandes colaboradores de Estados Unidos y de Europa, y bueno, o sea, hay colaboradores de todo el mundo, pero tenemos esos sesgos que a partir del uso es que nos vamos a ir dando cuenta de dónde están, pero tenemos que tener cuidado con eso, o sea, si bien nuestra intención es ser imparcial, puede haber como algunas cosas que en realidad se pierden, y bueno. Buscando actualización. Se ha encontrado que necesita una actualización en diseño de videojuegos, diseño web y marketing digital. En Fundación Telefónica Movistar te brindamos cursos virtuales gratuitos para que adquieras las herramientas digitales que te mantendrán actualizado. Conocelas en www.fundaciontelefónica.uy. Mejora tu currículum y prepárate para el mundo laboral. Además, la certificación es gratuita. Fundación Telefónica Movistar. Actualizate hoy con las herramientas del mañana. Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología con Lenovo. Estoy mirando el chat nuestro, el chat común, que nos llegan muchas preguntas de los oyentes por WhatsApp, pero Camila, unas cuestiones breves para terminar esta parte. Después veremos las implicancias que puede tener a futuro. En lo que tiene que ver con el continuar aprendiendo. A ver, ¿ya aprendió suficiente o ahora, en base a estas preguntas que yo le hice, que vos le hiciste en estos últimos días, sigue aprendiendo en base a las respuestas y lo que nosotros le contestamos? Bueno, en realidad, obviamente, estos modelos, estas iniciativas están en constante evolución. O sea, en realidad no sabemos exactamente el calendario de OpenAI. Sabemos que hay un GPT-4 que se va a divulgar en 2023. Entonces, por ese lado, estamos expectantes a, bueno, cuál va a ser la mejora con respecto a... Esto sería basado en GPT 3.5, adaptado a ser conversacional, pero por eso se llama ChatGPT y no GPT 3.5, pero el modelo de base es ese. A partir de eso también estamos... Viste, ahora que se divulgó, vos ves que dice, está en una etapa de investigación y feedback y no sé qué. Sí, te hace como todas las aclaraciones. Claro, y vos incluso le puedes poner manito para arriba, manito para abajo a las respuestas que te da, que eso lo ayuda a retroalimentarse, entonces ahí tienen también un montón de cosas. Esto que yo decía de humanos diciendo que, etiquetando las respuestas, a ver si les gustaban o no les gustaban, bueno, en base a esto de los usuarios también pueden hacer eso. O sea, si 10 usuarios te dicen que una respuesta estuvo manito para abajo, y probablemente algo tengas que rever, o sea. Entonces, por ese lado también empieza a haber como ese feedback para así poder retroalimentarlo y que siga creciendo. ¿Puede haber plagios en los textos, por ejemplo, que escribe? Bueno, ahí es un tema. En realidad, técnicamente se supone que no, porque GPT lo que dice es que usan todos estos datos que usan para entrenar, o sea, OpenAI dice que todos estos datos que usan para entrenar, después se borran, o sea, exactamente no quedan los mismos textos, sino que obviamente lo que hace el modelo es reconocer patrones y, bueno, generar distintas algo variaciones. Nuevo. Exacto. La realidad es que, bueno, los temas de plagios, o sea, quizás no palabra por palabra, pero yo qué sé, si tengo un párrafo con 2 o 3 palabras cambiadas, entonces ahí, no sé, en realidad... Ahí entramos como en la ética y en lo que podría ser un plagio. Algo importante de esto, igual, más allá del plagio, y hablando como un poco de los derechos de autor, era una crítica que se le hace, por ejemplo, al modelo de generación de imágenes, o sea, también de OpenAI, que en realidad, y el Stable Diffusion también, que tampoco es una iniciativa de OpenAI, pero el DALL-E sí, en realidad es que hay un montón de artistas quejándose de que artistas digitales que publicaron su contenido en Internet, que puede ser que estén usando esas imágenes para entrenar. Entonces, que eso en realidad a ellos no se les retribuye por su arte. Ahí va como la discusión ética de, bueno, el Internet y qué es lo que nosotros liberamos al mundo y qué es lo que nosotros tenemos derechos de autor sobre. Entonces, por ese lado, bueno, el no revelar sus fuentes exactas de entrenamiento y sus datos deja ciertos cuestionamientos morales y éticos que podían ser como de ese lado. Pero plagio directo, bueno, se supone que no, porque eso sí es como una figura legal de la que deberían cubrirse, o sea...
Enseguida continuamos conversando con Camila Palomeque, experta en procesamiento de lenguaje natural, máster en Data Science, economista, sobre esta novedad, el ChatGPT, GPT-3 y cómo funciona, cuáles son sus fortalezas y limitaciones, cómo se está utilizando en la actualidad y a futuro. ¿Qué puede implicar esto? Bueno, con ese tema seguimos enseguida. Nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación, hoy estamos conociendo el ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial con la que uno puede interactuar, hacerle preguntas, pedirle que explique cosas, hasta que escriba discursos, todo con un nivel de lenguaje sumamente avanzado que sorprendió hasta los propios conocedores de Machine Learning. ¿Qué es el ChatGPT y cómo funciona? ¿Cuáles son sus fortalezas y limitaciones? ¿Cómo se está utilizando en la actualidad? ¿Y en qué áreas se espera que tenga un impacto en el futuro? Bueno, estas son preguntas que no se nos ocurrieron a nosotros. Las propuso el propio chat cuando le pedimos ayer que escribiera una introducción anunciando esta entrevista. De esto estamos conversando y de lo que implica esta herramienta estamos conversando con Camila Palomeque, que es experta en procesamiento de lenguaje natural, máster en Data Science, economista. Camila, vamos con algunas preguntas básicas que no comentamos al principio. A ver, hay quienes nos preguntan, ¿cómo accedo al chat? Bueno, la página, si ustedes ponen en el buscador de Google, Open AI de inteligencia artificial, en inglés, AI, Open, O-P-E-N, AI, así les debería aparecer, es lo primero que aparece. Hay quien me pregunta, por ejemplo, dice en este caso Marta, quise descargarlo y me pide datos de tarjeta de crédito. No podré usarlo, no me da seguridad. Si pueden, expliquen esto. No, ahora no está pidiendo ningún dato de este tipo, ¿no? Marta seguramente entró a otra cosa. Sí, exacto. En realidad, también para googlear es más fácil poner ya directamente ChatGPT. O sea, ChatGPT, sí, ahí está. Ahí te sale, es el primer resultado. Por las dudas hay un resultado antes, que supongo que es a lo que entró Marta, que es de una aplicación móvil, o sea, que me dirige a mí, está bueno, al Google Play, al App Store, quizás después en Apple. A la tienda de Apple. Claro, sí, pero en realidad no. El modelo está hosteado en la web, o sea, está en servidores de Microsoft, en realidad, atrás. No hay que descargarlo, o sea, no es necesario descargar absolutamente nada. Lo que hay que hacer es entrar al link ese de OpenAI / ChatGPT /blog / ChatGPT, que se busca googleando ChatGPT. Ahí vas a ver una página nomás y te dice abajo try it for free, o sea, pruébenlo gratis. Y ahí lo único que le tenés que dar es un email, o sea, te tenés que hacer como, digamos, una cuenta de OpenAI, que la cuenta la pueden hacer directamente en la página de OpenAI y, bueno, poner mail y contraseña, la que quieran, o por usar su propio mail de Google para linkearlo, y ahí simplemente pones entrar con Google y ya entras. Y ahí te abre una especie de, como si fuera un WhatsApp, o sea, sí, un chatcito, en donde le haces la pregunta y te contesta. Es simplemente eso. Después, hay quien preguntaba, a ver, Jorge de Punta Gorda pregunta, ¿qué diferencia tiene con Siri? Bueno, la gran diferencia con Siri es una especie, o sea, lo que hace es un asistente virtual, se llaman. Es otro modelo que, bueno, te trata de asistir dentro de su propio, o sea, su dominio, digamos, que es, bueno, Apple, o sea, su celular. Entonces te asiste con las funciones propias del celular, le puedes pedir que haga cosas y, bueno, efectivamente te va directo a las configuraciones, no sé, subir volumen, yo qué sé, ponerle play, abrir tal aplicación. O, bueno, también le podés consultar información, pero de ese caso, en el caso que consultes información en Siri, lo que hace es funcionar como un motor de búsqueda. O te redirige a Google, o te cuenta algunos chistes y eso como para hacerlo. O sea, el intento es como hacerlo más similar a lo que sería una persona. ChatGPT no intenta impersonar a nadie, incluso cada vez que te contesta vos vas a empezar a notar que te va a decir como un modelo de lenguaje, claro, inteligencia artificial, siempre te aclara que es un modelo, que no tiene sentimientos, que, o sea, le podés pedir chistes, pero te los va a dar, o sea, no te va a decir, no sé, me resulta gracioso, estoy contenta, estoy feliz, que Siri sí intenta como esa parte más humanizada, digamos. Uh-huh. Y bueno, las funcionalidades de ChatGPT son mucho más grandes, o sea, no es simplemente... bueno, primero que nada, que vos no le podés pedir a ChatGPT que te abra una aplicación, o sea, no tiene acceso a tu celular. Simplemente lo que es como un modelo con el que podés conversar dentro de, o sea, pensémoslo como una conversación de WhatsApp, no va a salir de eso. O sea, no puede hacer otras funciones en tu computadora, en tu celular, etcétera. Y ahí, bueno, lo que tiene más es que no solo te contesta de los tópicos,
que incluso no es un motor de búsqueda porque no te redirige a ninguna página, o sea, no te da fuentes, no te dice, míralo acá, y viste que Google te marca, bueno, cuál es la coincidencia. Te da la respuesta, cerradita. O sea, en realidad. Y bueno, vos tenés que justamente tener cuidado en lo que confías y en lo que no, sobre todo, bueno, cuando te da datos, porque mismo la advertencia del sistema te dice, bueno, el sistema puede ocasionalmente generar contenido incorrecto, información falsa o contenido sesgado u ofensivo. Eso es el disclaimer mismo de ChatGPT. Expliquemos qué es disclaimer ahí. Bueno, eso es Hay como, claro, la advertencia con la que se cubren de lo legal, o sea, saben que el modelo no es perfecto, entonces es como si te doy un dato con un número y mejor chequéalo. Capaz, o sea, o busca una fuente. Bueno, sabemos en periodismo lo importante que es, el tema de las fuentes, tener cuidado. Pero lo que sí puede hacer, que es increíble, es esto de generar texto, decirle, bueno, me escribís un essay, o sea, me escribís un ensayo de 1000 palabras sobre esto, y le podés pedir, escribímelo más formal, escribímelo menos formal. Empieza a haber toda una ciencia de cómo pedirle las cosas a esto. O sea, hay como una ingeniería de prompts, se llama, que es lo que le dice esos pedidos que se le hacen a estos modelos, entonces, para generar cosas. Vos lo que señalabas es una de las particularidades que tiene, más allá del avance de la tecnología que hay detrás y de lo que ha aprendido y de la información que tiene, es el hecho de que esté accesible ahora. Esto se abrió, OpenAI lo abrió a fines de noviembre, ¿no? Y desde entonces estalló en cantidad de usuarios. Sí, en la primera semana tuvo un récord de 1 millón de usuarios y creo que, por ejemplo, superó las estadísticas de Instagram cuando salió, o sea, del lanzamiento de que está en, no sé, sí, una semana se dispararon los usuarios. Ahora, actualmente, la verdad que no sé cuántos usuarios tiene, pero debe andar mucho más arriba que 1 millón, que es lo que te digo en la primera semana. Y eso es una de las cosas que puede resultar más llamativa. A ver, la gran pregunta es, bueno, y ahora, ¿esto qué posibilidades nos abre, no? Hay todo un debate ético con decir, bueno, esto va a empezar a sustituir claramente manos de obra. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con atención al público. Por ejemplo, hasta cuando yo hacía referencia hoy a cómo nos había propuesto hacer la introducción de la entrevista. Bueno, de redacción de noticias puede llegar a tener con después las implicancias que puede tener eso que vos decís, ¿no? Lo de chequear la información, eso por ahora solo lo puede hacer un periodista, pero el periodista también a veces puede equivocarse. ¿Cómo lo ves vos que venís de este rubro? Bueno, sí, yo capaz que tengo un foco excesivamente positivo al respecto, porque claramente me encantan este tipo de innovaciones, pero básicamente lo que se habla, obviamente que la tecnología esta está transformando un montón de cosas y que quizás el rol humano en todo esto de escritura pasa a ser como nos transformamos de creadores a curadores de contenido. Porque quizás es eso, en vez de escribir el essay, o sea, en vez de escribir el ensayo o escribir lo que tengo que escribir, la nota, la introducción, o lo que quiero, el mail. La voy a chequear. Y quizás le pido, claro, que me lo escribe en 5 segundos y yo me gasto media hora en, chequear la información y estar de acuerdo con lo que está escribiendo. O sea, capaz que ponerle mi impronta, pero es mucho más fácil eso, no sé, para mí por lo menos, que escribirlo de cero. Hay que tener cuidado, con qué tareas se hace, ¿no? Obviamente. Ahí me levantaba la alerta de lo que decía de que escribió la carta de presentación a la universidad. A la universidad, en la presentación, sí. Lo decíamos, ¿no? Pablo Carrasco contó el lunes aquí en la tertulia, eso, que uno de sus hijos había aplicado para un máster o doctorado, no me acuerdo, en inteligencia artificial, y le pidió directamente a esta herramienta que le escribiera el currículum, que le escribiera la carta de presentación, ¿no? Y decía, es una joyita lo que le armó. Ahí la verdad que es muy interesante en ese tipo de funcionalidades. Ahora, después siempre está la alerta, ¿no? Bueno, y esto, ¿qué límites va a tener y qué tipo de sustitución va a lograr en materia de puestos de trabajo, ¿no? Sí, ahí, esto que señalabas, lo de pasar a ser curadores, claramente es interesante. Ahora, ¿también va a ser accesible permanentemente este tipo de herramientas? Bueno, no sabemos en realidad exactamente cómo se planea, actualmente está la versión gratis en la que podés ir a consultar contenido, pero básicamente tenés que crearte un usuario, ir a preguntarle que te devuelva las cosas, o sea, no hay ninguna forma de ponerlo en producción automáticamente, o sea, de eliminar la interacción humana en la que tengo que ir a pedirle lo que quiero, incluso tengo que escribir lo que quiero, si no, no me va a devolver nada. Entonces, desde ese lado,
actualmente no se podría usar, por ejemplo, para atención al público, de esto de que los chatbots, o sea, te sale entras a una página y te sale hola, ¿en qué puedo ayudarte? Esto todavía no, quizás en un futuro sí, no sabemos muy bien cómo lo planean tampoco liberar. Claro, como modelo de negocio todavía no lo tenemos claro. No, entonces nos ayuda esto, actualmente esto nos ayuda a, bueno, posiblemente organizar cosas, o sea, yo le puedo pedir que me organice ciertas tareas, que me genere, yo qué sé. Bueno, algo muy interesante que leía es que también, bueno, saltaba una alerta quizás un poco excesiva, pero que decía, se terminaron los deberes, lo mencionaban también antes en la nota, pero cómo impacta el trabajo escolar, porque también una persona había intentado introducir un problema matemático, o sea, físico, complejo, o sea, de nivel universitario, o con las cantidades, y te hacía el cálculo, o sea, te ponía la fórmula, te hacía el cálculo y te daba la respuesta. Entonces, desde ese lado, bueno, ahí sí tenemos que ver, bueno, cómo incrementa, o sea, el trabajo de facultad y cómo se hace para medir si efectivamente los alumnos están haciendo el trabajo. Esa es todo un área que se abre de dudas y de interrogantes a propósito de eso, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ¿qué rol puede tener qué es lo que puede hacer el alumno y cuánto va a acudir a esta herramienta, ¿no? Y tener la tarea mucho más sencilla. Sin duda, igual yo ahí, no sé, cuando salía la Wikipedia se decía lo mismo, o sea, en mi época era la Wikipedia el tema, claro. O sea, y era bueno, ¿qué vas a escribir? Si no, vas, lo googleás y lo pegás un poco y ya te da la tarea hecha. Entonces, bueno, yo qué sé, son formas de convivir con la tecnología que quizás nos tenemos que adaptar, entonces, o no, pero digo. Todavía no está claro que tenga fines educacionales. No particularmente, no es lo que se plantea, o sea, lo que se plantea es esto de, bueno, ser conversacional. Básicamente el objetivo final de todo esto es como poder resolver lo que me piden, o sea, es hacia lo que avanzan y cómo se complejizan estos sistemas de inteligencia artificial, es eso, estar más cerca de resolver lo que me piden. Por el lado de entenderlo, era la primera parte del procesamiento del lenguaje natural, es esto, le escribo en lenguaje natural y me entienden, y por el lado de, bueno, dar cada vez respuestas más exactas, o sea, entonces ahí como que en esto dio un salto de calidad de que parece generalizar un montón, o sea, no sé, le pedís un montón de cosas, de temas y de todo, y contesta. Entonces ese es como el gran salto, creo. Vi algunos comentarios, por ejemplo, Jorge desde la audiencia dice, puede ser una herramienta importante para simuladores y sistemas de entrenamiento. La emoción, la motivación y el espíritu que irradia un maestro o un profesor no tienen parangón. Es el amor una energía no analítica, dice él, porque sí, también desafía obviamente a la tarea docente. Y continúa diciendo, limita la libertad del ser humano a expresarse tal como es, aferrándose a una muleta, limita el poder esencial más importante, la imaginación. Todo digerido y analizado pierde funcionalidad mental de intercomunicación, dice él. Bueno, este va a ser un gran debate que se venga, ¿no? ¿Qué otra implicancia has visto que puede llegar a tener a futuro a la medida que se desarrolle más, incluso, y que se siga avanzando y probando? Bueno, en realidad, eso de que el debate que levantaba ahí, por ejemplo, es verdad que lo que hacen estos modelos, o sea, lo que pensamos son generación de texto, o sea, atrás es gran parte de generación. Entonces, a lo que apunta, o sea, quizás lo que nos ayuda, la muleta que ayuda es a la creatividad humana, ¿sí? O sea, hablábamos antes de las imágenes, y bueno, ahora hablamos de la creatividad justamente del texto. O sea, a partir de ahora le podemos pedir cosas y que nos escriban texto, entonces no tenemos quizás que ser tan creativos para escribirlo. Igual, a partir de eso, surge el problema de igual tenemos que ser creativos y es bastante importante cómo escribimos lo que le pedimos. O sea, puede que con algunas palabras distintas genere textos distintos. Entonces va a empezar a haber todo un juego, o sea, quizás la creatividad se mueve en vez de a poder escribir párrafos y tener un estilo de escritura, a justamente saber cómo transmitirle lo que necesitas como una parte. En cuanto a aplicaciones específicas, bueno, tenemos toda la parte de que ahí sí es como bastante importante el avance de código, que ya lo había mencionado antes, de que le podés pedir, bueno, esto de que te escriba en código, o sea, uno de los lenguajes que habla sería como lenguajes de programación. Entonces puede ayudar a hacer aplicaciones cortas, o sea, o por ejemplo,
yo sé Python y puedo hacer un modelo, pero capaz que no sé tanto de HTML, entonces me cuesta mostrar mis resultados, o sea, generar una página web para mostrar mis resultados. Entonces le puedo pedir ayuda en esa partecita, o sea, generarme un código que muestre en la página web tal cosa, entonces que tenga tal diseño. Ajá. Eso se puede hacer, eso lo puede hacer. Bueno, hay que testearlo, el devuelve código no necesariamente puede ser el correcto, el que yo quiera. Hay que ver, tenés que tener conocimiento del tema también, porque digo, obviamente para eso están los programadores web y los diseñadores, entonces tampoco es que sustituye exactamente, pero sí que probablemente ayude un montón de estas tareas, o sea, automatizar estas tareas que en realidad... También vi que lo que hacía era corrección de código, vos le ponías código y te decía como acá puede estar el error o esto es lo que no te está funcionando. O incluso devolvía código comentado, que nos ayuda también a, bueno, si no sabes del todo, por lo menos puedes decir por fracciones, o sea, por secciones del código, te decía, esto está tratando de hacer esto está haciendo esto. Entonces era como que también tiene buenas prácticas de programación. Por ese lado, las implicancias son grandes, o sea, porque en realidad, digo, ahí depende mucho, o sea, iremos descubriendo las limitaciones, pero te habilita a hacer un montón de tareas en este mundo digital y que en realidad la programación te lleva como a poder hacer un montón de cosas más. Después sí, las implicancias educativas, que las hemos hablado, y quizás para el tema de marketing, periodismo también veremos, después me contarás. Por ahora esto de que no tenga todavía actualizado los últimos hechos y acontecimientos, claro, nos da margen. Camila Palomeque, experta en procesamiento del lenguaje natural, máster en Data Science, economista. Gracias, Camila. Gracias por las explicaciones, gracias por habernos presentado a GPT, al chat GPT. Seguimos atentos, volvemos a conversar en cualquier momento, si te parece. Bárbaro, muchas gracias por invitarme.